Bueno, Eduardo González lleva muchos años al lado de los pastores, investigando, conociendo a fondo el trabajo de este oficio, el trabajo de esta artesanía también, y hoy nos va a presentar esta ponencia, la artesanía de la piel en la isla de Gran Canaria, pero previamente vamos a ver esta proyección de unos 15 minutos, me comentaba Eduardo, para hacernos una idea de ese trabajo que han realizado. Espero que disfruten del mismo y bueno, una vez que termine, pues abriremos un turno de debate o preguntas para aprovechar que Eduardo está aquí y nos dé constancia de todos esos conocimientos que ha adquirido con estos años al lado de los pastores. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Antonio. Primero quisiera decir una cosa, excusar al compañero Eliezer, que por un problema familiar no ha podido estar esta noche aquí con nosotros, y después decir que doblemente estamos agradecidos de poder estar esta noche aquí. Una, porque formamos parte de esta octava jornada de patrimonio histórico, lo cual pues nos congratula mucho, ¿no? Y otra, por tener una oportunidad más, que un trabajo que hicimos, tanto el audiovisual que vamos a ver como la exposición que tenemos arriba en la sala, fue un trabajo que se proyectó para el encuentro que hubo en marzo, un encuentro del Santo del Pastor Caldera de Villajana que hubo en marzo, ¿no? Entonces, bueno, ese trabajo que se hizo como una actividad complementaria de ese encuentro, pues ha tenido ya un poco de repercusión, ¿no? No es la primera vez que sale de allí, lo tuvimos también en Mogán, lo hemos tenido en algún colegio universitario y estamos contentos de poder formar parte de estas octavas jornadas de patrimonio histórico. El audiovisual es muy sencillo, tenemos que dar un poco para ponerlo al principio. Yo no sé quién es. El audiovisual es un trabajo muy sencillo, creo que es mejor que lo veamos primero, ¿no? Para luego tener todo base para comentar y hablar, ¿no? No es una película que se proyecte solo, o sea, está enfocado como un material, digamos, pedagógico, para que los monitores o quien pueda, ¿no? Pues tenga material para ir por los colegios, por los institutos o como a este tipo de actividades, ¿no? O sea, que no es un material que se vaya, digamos, por sí mismo, necesita un poco que alguien haga de guía, ¿no? Un monitor o cualquier que esté un poco preparado. Yo creo que pasamos a verlo y luego iniciamos un pequeño coloquio entre todos. Cuando quieran. Que la memoria de nuestros abuelos alcanza a recordar, los pastores canarios han utilizado las pieles que sus ganados les proporcionaban para confeccionar diferentes útiles que resultaban imprescindibles en sus tareas diarias. Hondas para lanzar las piedras, zareas para las tunas y camas de los niños, zurrones para amasar el gofio, patineros para el transporte de la leche, correas e hilos para coser, farinqueras, delantales, contenedores, cajeros, sacos. La piel animal, rudimental y convenientemente preparada, era para ellos una materia prima que se prestaba para todos estos múltiples usos.
Hoy queremos poner nuestra atención sobre dos de ellos: los barquilleros y los zurrones. Barquillero. En su trabajo El léxico popular de Gran Canaria, Pancho Guerra nos define al barquillero de la siguiente manera: cuero de cabra curtido en oficio de gran zurrón, que por los tirantes que hacen las extremidades cuelgan a su espalda los pastores ingleses. Úsanlo para portar su vianda, la gaveta, la arena e hilos con los que se remiendan a sí mismos sus parecidos zapatos y demás navíos de su solitario oficio. En cambio, para nombrar al zurrón, tomaremos prestada la palabra del compañero Eliezer Medina, que nos lo define como pequeño contenedor hecho en piel de baifo, cuya principal función consiste servir para avanzar el goce. Añade que hacer en su definición que el zurrón sirve también como pequeño bolso para guardar alguna herramienta durante los desplazamientos de los pastores. Perseguido sueño ya, muere sin nacer. Estos dos objetos contenedores son bien diferentes entre sí, tanto en tamaño como en la función que cumplen. Sus formas también son diferentes. Mientras que al zurrón se le eliminan y condenan la parte de la piel que se corresponde con las patas delanteras del animal, en el barquillero son empleadas para realizar los tirantes con los que poder colgárnoslo a las espaldas. Y lo más importante, el zurrón se suele guardar dentro del barquillero. Normalmente el barquillero no cabe dentro del zurrón. Tanto para elaborar un zurrón o un barquillero necesitaremos pieles que, al descuerar al animal, estas no hayan sido abiertas en su longitud. Esa que estamos viendo no nos sirve. Para ello el animal se descuela colgándolo de sus patas traseras y realizando solo los cortes necesarios en las pezuñas, patas y orificio anal. De esta manera la piel se va volviendo hacia afuera hasta llegar a la altura de la cabeza. Esta forma de descuerado nos permite obtener pieles cerradas con las que poder elaborar útiles contenedores. Para confeccionar un zurrón se emplea el cuero de un baifo de no menos de 15 días. En cambio, para los barquilleros se utilizan cueros de mayor tamaño y resistencia, como los de machorras y cabras adultas.
Para preparar los cueros se comienzan poniendo las pieles en remojo en agua salada. De 1 a 3 días, más o menos. Posteriormente se procede a eliminarles el espejo, afeitándolos con el cuchillo o bien aplicándoles paños de cal. Antes de comenzar con el proceso de amorosado, debemos asegurarnos que el cuero no contenga restos de sal. Lavarlo bien en agua dulce y limpita eliminará la sal que, con el paso del tiempo, podría llegar a quemar el cuero. Amorosar los cueros consiste en sobarlo y estirarlo cuando estos están todavía húmedos, con la finalidad que adquiera una consistencia plástica y maleable. Para ello empleamos las propias manos o bien los restregamos sobre un palo. Este proceso de sobado y estiramiento de la piel nos permite romper sus fibras. Es un proceso mecánico en el que no interviene agente químico alguno. Y es el proceso esencial con el que la piel se transforma en cuero. Un material plástico y duradero que nos sirve para confeccionar diferentes útiles. La botana. La botana es el cosido que se encarga de cerrar el orificio del cuello y de la pata delantera. Se realiza comúnmente enrollando una tira de cuero que recoja los pliegues de dicho lugar para traspasarla posteriormente con una letra. El cosido se realiza pasando repetidas veces una correa de cuero entre el muñón del cuello y las puertas de la propia correa. El cierre que se consigue con este cosido es totalmente hermético. Terminada la botana, hemos conseguido elaborar un recipiente de piel cerrado en su parte posterior, que podremos usar según nuestras necesidades. Desde tiempos muy remotos, el primitivo ser humano se dio cuenta que la piel recién despellejada poseía unas cualidades de flexibilidad, resistencia y abrigo nada despreciables. Seguramente comenzó a utilizarlas tal y como las obtenía de los animales, sin proceso alguno de preparación. Pero rápidamente comprendió que la piel, a medida que se secaba con el paso de los días, perdía flexibilidad, adquiriendo progresivamente una rigidez característica. Y observó que la piel rígida y acartonada volvía a adquirir flexibilidad nuevamente cuando se volvía a mojar. Este estado de elasticidad y suavidad fue puesto a prueba por sus manos. Y seguramente es ahí donde tenemos el origen del curtido de la piel. Nuestros pastores, al igual que sus antepasados y
mantenido viva una artesanía tan antigua como la misma humanidad, preservándola a través del paso del tiempo. Para recordarnos a nosotros aquí, en pleno siglo XXI, dónde están nuestros orígenes. Ahora nos corresponde a los que aquí estamos tener la capacidad de hacerla presente en el futuro. Y el futuro es este. Y este también. Y este otro. Producciones Trinco S.A., Sociedad Origen, es una empresa imaginaria que solo existe en el espíritu de aquellos que se empeñan en acabar el surco que otros empezaron, con la esperanza que generaciones futuras puedan recoger la cosecha de quienes cultivaron y pastorearon estas tierras. Solo es cuestión de saber guardar a buen recaudo la semilla. Muchas gracias. Bueno, si les parece, empiezo hablando yo, o si alguno de ustedes quiere preguntar o hablar, pues también. El audiovisual que hemos hecho, como han visto, es muy sencillo, ¿no? Los pasos que hemos querido explicar es que desde siempre, desde los antiguos, desde el antiguo ser primitivo, ¿no? Pues el ser humano siempre ha aprovechado el uso de las pieles para lo que le hiciera falta. Ahí decimos que incluso despellejando el animal en fresco, cosa que también hemos hecho, se puede aprovechar la piel directamente. Una piel que le sirve de abrigo, que sirve para protegerte de un montón de cosas. Lo que decimos es que la piel, a medida que pasan los días, a veces descuelado, o sea, cuando se va secando, normalmente pues se queda listo, como vemos aquí, ¿no? Vemos que es una piel totalmente rígida. Puede tocar y pasar. Cuando la piel se trabaja un poquito, pues ya adquiere una consistencia un poquito más digamos, maleable, ¿no? Está, digamos, en un proceso de preparación. Y cuando ya la trabajamos con más profundidad, digamos, pues ya conseguimos elaborar, o sea, podemos tener un material muy parecido a la tela, ¿no? Ya no anda por ahí, ¿no? Que no sería tan encartonado como ese. Ya tiene una consistencia pues muy parecida a lo que es la tela, ¿no? Digamos que ese es el proceso esencial
con el que el cuero se termina convirtiendo en piel. Se lo explico un poco más científicamente. Digamos que esto sería la molécula del cuero y lo que tratamos, para que adquiera esa flexibilidad que están viendo en los últimos trabajos es, digamos, romperla, ¿no? Separarla para que tenga esa consistencia como tela. ¿De acuerdo? Hay productos químicos que nos hacen esa función. Nosotros cogemos esa piel rígida y la metemos en agua donde disolvemos un porcentaje determinado, por ejemplo, de óxido de alumbre potásico, de ácido bórico, son todos derivados del ácido sulfúrico, o como hacen en Marruecos, la sumergo en estiércol, o sea, en un medio ácido. Esa química que tiene el agua va a rompernos esa molécula y va a conseguir que sea flexible. O sea, me explico, cogemos esa piel, la metemos en remojo en esa agua durante un tiempo determinado y cuando la sacamos está como esa última, no hay que hacerle nada, ya está suave. ¿De acuerdo? Pero el pastor canario no conoce ningún agente químico que produzca ese efecto. Sí es verdad que lo llegaron a conocer nuestros aborígenes, pero como ustedes saben, ahí hubo un proceso de transculturización, o sea, no hubo mezcla, ¿no? Hubo una culturización del mundo aborigen, o sea, Fernando el Católico le dijo a Fernando con Artemio, yo a ti te vestirte con piedra, te voy a vestir de paño, ¿no? Entonces se perdió, o sea, el aborigen sí sabía algo de química, sabía sumergir las pieles en sustancias que hacían de ese ácido, bien en leche ácida o bien en corteza de pino, digamos, machacándola, metiéndola en agua, suelta un elemento que hoy lo hemos estudiado, contiene unos taninos que produce ese efecto. Produce el efecto de romper la molécula. El pastor canario no conoce ese procedimiento. Entonces él tiene que usar un procedimiento que todavía es mucho más antiguo, casi cuando el primitivo ser humano empezó a lavar las pieles. Él tiene que cogerlas en remojo en agua, cuando va secando, y a base de un proceso mecánico. Ahí hemos visto que por ejemplo se soba sobre, en este caso, el cabo de una mandaria, ¿no? O sea, un palo al lado del suelo. Lo que estamos haciendo con ese proceso mecánico es romper esa molécula para que quede flexible. ¿De acuerdo? Entonces decimos un poco que se vuelve otra vez mucho más atrás, ¿no? O sea, la técnica que desarrolla el pastor canario, de lo que hemos aprendido y la que aplicamos nosotros hoy en día, estamos diciendo, aplicándonos, a que nos critiquen, que es tan antigua como la misma humanidad. Ha habido que ir atrás, al haberse perdido esa parte del conocimiento, ha tenido que empezar de nuevo. En el vídeo usamos el zurrón y el batijero como excusa para hablar del trabajo de la piel. Hay muchos más elementos también que el patrón se vale y que se tratan en su vida diaria, ¿no? Hemos usado un poco la diferencia del batijero. El batijero es el que está por ahí es grande, ¿dónde anda? La diferencia es muy clara, lo decíamos ahí, las patas de adelante se juntan con las patas de atrás para hacer esas tías con lo que nos colgamos esa especie de morral a la espalda. ¿De acuerdo? Eso es un batijero, también llamado cajero, pero no es lo mismo que el zurrón. ¿El zurrón por dónde anda? Esas piezas son de la posición, O sea que... ¿Dónde está el zurrón que lo veo? Vale, en el zurrón hemos visto que se le han cortado las patas delanteras. Bien, aparte de que tienen diferentes tamaños, ¿no? Normalmente el batijero es más grande, incluso mucho más grande que lo que es el zurrón, ¿no? Entonces decíamos, el batijero lo colocamos a la espalda y en el zurrón no, en el zurrón las patas delanteras están condenadas. Las cerramos con botana y unimos las patas de atrás si queremos, a ver si no se unen, y esto lo usamos para amasar la peña. Entonces aquí se lleva el poco de gofio en polvo, un trozo de queso y me lo meto en el zurrón, ¿no? Y lo voy a poner al disco para poner la cara. Para encontrar un poco de agua, si no encuentro agua, pues pongo un poco de leche, ya por lo menos tengo la comida salvada del día. ¿De acuerdo? Y hablábamos también del cosilo, o sea, el cierre que lo hacemos normalmente en el cuello y muchas veces, debería ser siempre,
en las patas delanteras también, ¿no? Decíamos que este cosido, lo que se llama botana, es un cosido hermético, ¿no? Y tiene que ser hermético por una sencilla razón. En su origen, estos elementos que oímos hablar ahí en el audiovisual, hablamos de elementos contenedores. Sé que suena a lo mejor un poco raro, ¿no? Hablamos de objetos contenedores porque la función en origen era la de transportar elementos líquidos. O sea, esto era para transportar, normalmente para transportar leche. El pastor tiene el ganado pues en un rico bastante lejano, a lo mejor, donde tiene el cuarto donde opera el queso, pues de cariño lo ordeña y transporta la leche, amarrando por arriba, por supuesto, en estos elementos. Por eso, la botana tiene que ser... La botana tiene que ser totalmente un cosido hermético, ¿no? No se nos podría salir ninguna botella. Aquí vemos que hay una botella. Hay una botella porque está arriba de la piel. Luego arriba les explico cómo se arregla, porque es muy ingenioso. Se usa un botón de madera con una especie de rondana de dos caras, ¿no? Que se le deja una cara por fuera y otra por dentro en ese agujero y se le pasa una correa y se vuelve a conseguir que el recipiente sea totalmente hermético. Esta es su función. Que hoy en día lo usemos en la romería para llevar una botella de ron, de whisky, lo que queramos, es otra cosa. Pero su función es un objeto para transportar líquido. Es cierto que cuando la pastor se iba estropeando, ya destinaba ese lapijero para llevar cosas sólidas. Para llevar la gaveta, para llevar el zurrón, para llevar la leña, para llevar correas, para llevar collares, para llevar cencerras, lo que fuera. Y un poco la importancia o nuestra intención, que tuvimos la oportunidad de poder aprender este tipo de cosas con los pastores, es la que comentaba al final, ¿no? ¿Seremos capaces nosotros de mantenerla en el futuro? ¿Seremos capaces, tanto con estas jornadas de patrimonio histórico, seremos capaces que dentro de 30 años, pues los Antonio Morales y el concejal y yo estemos sentados ahí, y los que tienen ahora 10, 12 y 14 años estén aquí continuando con esta jornada de patrimonio? O sea, ¿seremos capaces de seguir enseñándole a esa gente que viene de atrás lo que sabían nuestros antepasados, o vamos a ir con nosotros? Ya partimos de que son objetos que están bastante fuera de contexto, ¿no? No tienen un uso para lo que fue inventado. Llegaron las de tierra, llegaron otros útiles contenedores, y esto lo estamos viendo normalmente en la romería, ¿no? Gracias a que todavía hay gente que se empeña en mantenerle por lo menos un uso bastante propio al que fue en su origen, ¿no? Pero seremos capaces de, con los pequeños, continuar con esto. Me lo pregunto, y eso lo pregunto a ustedes también. Si alguien quiere comentar algo. Oye, ¿se ha visto en el PowerPoint que tú presentaste que hay niños curtiendo la piel, ¿no? Pero los niños es fácil. Sí, no necesitas sino ponerse una mano. Por eso en la mano. Ellos solo aprenden. Fijándose en nosotros. Hombre, bastará también que alguna institución eche un cabo y ayude un poco a sacarlo adelante, ¿no? Sí, por eso quería que aprovechar al señor concejal de Cultura y al señor que estaban aquí, ¿no? A ver también desde qué punto de vista de la institución fue, no sé, por ejemplo, la jornada de patrimonio, agradecerles, ¿no? Que sigan en ese empeño, ¿no? Pero con lo que me comentaba, tendremos dentro de 30 años sentados aquí y esos jóvenes que estén aquí continúen con este tipo de cosas, ¿no? Pues tendremos que hacer un esfuerzo por conseguirlo. Ojalá sea así. Yo creo que lo bueno es conocer, ¿no? el trabajo que están haciendo, y ahora podríamos ponernos de acuerdo para intentar llevar esto a todos los centros escolares del municipio y poco a poco ir haciendo talleres y recuperando, sobre todo implicando a los más jóvenes. Sí, porque ellos van a aprender lo que les enseñamos nosotros. Si les enseñamos a usar otras cosas, pues usarán otras cosas. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dificultades hay en la actualidad con el tema de, por ejemplo, porque con la normativa que existe, por ejemplo, para matar el ganado, algunos pastores tienen dificultades para superar al modelo tradicional? Es decir, que estamos yendo no solamente contra los tipos, sino que incluso la normativa legal está contra este tipo de tradiciones, ¿no? Sí, sobre todo por los malos momentos económicos que estamos pasando, Antonio. Por ejemplo, ahí tenemos un problema
que normalmente antes cuando mataba a un baifo pues le cortaba la cabeza, o sea, se la separaba totalmente, ¿no? Entonces te era más fácil descuerarlo hasta abajo, ¿no? O sea, tú imagínate cómo quitarte tú el pullover, ¿no? Hoy en día, como la cabeza del baifo pues pesa un medio kilo más o menos, a veces 3/4, va dentro del peso de la carne que vende el pastor. Entonces el pastor, ¿qué está haciendo? Cuando llega a esta altura, me raja el cuero por aquí, para poder sacarle y dejar la cabeza pegada al resto de la carne. Entonces ya tengo un problema añadido, no solamente tengo que cerrar con una simple botana, ¿no? Tengo que coser ahí, ¿no? Tengo un problema añadido con el cuero. Luego, otra cosa importante, los cueros se tiran, ¿no? Ellos tenían una utilidad bastante, vamos, no tiraban nada. Aprovechaban todo, incluso para hacer tareas, para tellar afuera en el patio, porque no tenían, no sé, una cocina atrás en la casa, ¿no? Y creemos que a ese material se le puede buscar otro sentido, ¿no? Se pueden fabricar carteras, no sé, zapatos. Creo que estamos cometiendo un gran error. Incluso hoy en día, la cámara que se te mueve tienes que llamar a... no sé exactamente. Se la tienen que recoger, o sea, tú no puedes ya enterrar la cara, o normalmente ellos la tiraban, ¿no? Porque los bichos también comen, ¿no? Las indígenas no se dedican. Creo que hoy en día tienen que ir a Zaragoza y la transforman en cemento, o así, es una cosa extraña. Pero bueno, el caso que tienes que pagar. Y es verdad, nos está perjudicando a la hora de conseguir, por ejemplo, pieles. Luego, lo importante, que se va perdiendo el conocimiento, el saber descuerar al animal de esa manera. Hay mucha gente que te descuera, te corta por las patas y ya le da un balón al cuero, ¿no? El que sabe descuerar desde arriba empieza a separar una telita finita que separa, digamos, lo que es la carne de la piel, ¿no? Porque la carne que tú vendes del animal tiene que ir forrada con esa telita para que el cliente la vea. Sí. Y mucha gente ya no sabe hacerlo, ¿no? O sea, perdemos conocimiento. Oíste, Eduardo, yo lo que entiendo que quiso decir el señor es que actualmente no se permite matar a los pastores. Tienen que llevarlo todos al matadero. El matadero es el que negocia las pieles. Ahora mismo la autoridad de la legislación actual no puede matar. Supuestamente. Bueno, pero Sí. Y la piel que entra del matadero no la puede sacar. Bueno, Se destruye. no, está mentira. O ellos tienen otra aplicación. Sí, eso es una empresa de la península que se lo está llevando. No, eso es cierto. Es cierto de que hay que mayoría llevar matadero. Pero claro, el pastor tiene que jugar, ¿no? Sí, pero quiero decirte que ahora mismo el problema que tenemos es que oficialmente tú no puedes decir que le sacaste la piel al pastor. Tú tienes derecho a matar un animal para consumo propio. Sí, no. Lo puedes hacer. Pues ellos amparan en esa ley. Ya que yo consumo mucho baile. Sí, entonces ellos siguen matando, ¿no? Porque claro, les tienen que pagar también al matadero. Sí, porque tú no vas a gratis. No les interesa porque si no tienen que subirle. Los pastores están pasando un momento muy complicado, ¿no? Tanto a nivel de la matanza con la carne, tanto a nivel del tema de los piensos. O sea, este año tenemos una sequía horrible, los piensos vienen afuera subidos, o sea, el caso de intermediario de los piensos se excusa en que a ese lo suben en origen. Yo tengo que subir el precio también y se lo tengo que cobrar más caro al pastor. Pero el pastor sigue cobrando el mismo precio por el litro de leche. O sea, muere, esa subida económica muere siempre en él, ¿no? Siempre la está padeciendo él, ¿no? No tiene forma de escapar. De manera que el mismo proceso que ha pasado con el queso, ¿no? Es decir, hace 15 años se suponía que aplicando la ley, la gente que hacía queso en su casa de toda la vida, que tú no ibas a comprar a la tienda, sino que familia tenía a alguien al que le iba a comprar el queso, eso era veneno. Y en cambio ha habido un cambio, lo digo por ver una parte positiva, por positivar todo esto, ¿no? que las queserías ahora están funcionando. Igual deberíamos buscar una manera de que ese cuero que se tira, porque la ley va a estar. Evidentemente está todo normalizado y eso no pero igual habría que buscar salidas, no sé cuáles, pero el queso pasó, con el queso pasó ese tipo de proceso, había gente que llevaba toda su vida haciendo queso y venía un inspector y estaba diciendo que usted está envenenando a todo el mundo. Te obligan a etiquetar la parte de la parte del corral que te obligan a hervir la leche. Que pena que no tuviera por aquí esa mujer que nos podía. Y además, el proceso del matadero afecta a todo el proceso. Es decir, desde que la carne va para arriba, el sistema de muerte del animal es distinto al tradicional, con el desangrado de costumbre. El ritmo de la muerte también es distinto.
pero es que incluso es difícil que la carne que pasa por el matadero se escape de la inyección de agua, que se escudan bajo que realmente tienen que preparar la carne para un posterior y posible, hipotético congelamiento. Es decir, que al final no te vas a comer, estamos acostumbrados, ¿no?, con la carne de cochino, que es lo más frecuente, que si quieres comerte la frita, la que se comercializa en el mercado, realmente la comes sancollada porque el yarquero de agua, como no la metas a 180 grados de temperatura, la comes sancollada. O sea, afecta a la calidad de la carne, al sistema de la muerte del animal y en este caso a los subproductos que son y a la pérdida de conocimiento. Para mí eso es lo peor, ¿no? Que tratamos, por lo menos, que no sepamos hacer las cosas. Claro, que la olvidemos de nuestra universidad. Al hilo de lo que tú comentabas y él yendo un poquito más allá, el tema de la cadena intermediaria, desde que se produce el pienso y tal hasta que llega, digamos, al último consumidor, en este caso el factor no tiene, por el sistema de producción, por el sistema, por todos los sistemas que hay, han montado por temas, luego no tiene, al hilo de lo que decía el compañero, no tiene la plusvalía de eso. O sea, él se limita a vender la leche o en todo caso como mucho vender el queso a alguien que pueda hacer queso, la leche para hacer el queso. Por ahí también podrían ir, por ahí también va parte de los tíos de este tema. Es decir, el valor añadido de su trabajo no lo tiene. Se queda en otras manos. El otro día hubo un congreso de El yogur, como la fábrica de yogur antiguamente era el Cabil. El Cabil lo vendió. Hubo una oferta allí, varios agricultores que ellos hacían cargo, pues, por ejemplo, por decir algo, ¿sabes? El otro día hubo un congreso internacional de veterinaria que organizó la Universidad de La Palma, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar cerca había gente de todas partes del mundo, ¿no? Entonces nos enseñamos, había un señor que era de México. Y bueno, ese día que estuvo aquí, él nos preguntaba asombrado que dónde cultivábamos para el animal, dónde cultivábamos el millo para sacar el cereal, el grano o el forraje, que él no veía. Que cómo podíamos vivir así, ¿no? Cómo podíamos tener una economía tan estrangulada. Todos sabemos que la mayor cantidad es increíble. La cantidad de millo que entraba por el muelle procedente de Estados Unidos, creo que era más que llevaba, si Argentina también seguirá, ¿no? No se puede vivir así, ¿no? Y más en la situación que estamos pasando, que el pastor depende un poco de que llueva, de que por lo menos haya el monte le dé algo de forraje, ¿no? O sea, ahora mismo lo está pasando muy mal, ¿eh? Hay que estar con ellos para verlos prácticamente llorar. O sea, pensándose en quitar a los animales, porque no pueden vivir. No tienen, muchos le deben a esos intermediarios del pienso, les deben porque le han fiado, ¿no? Le deben mucho dinero. Y están escapando por no sé, porque es un buen modo de vida de hace muchos años. Si no mucho, ya ni se quitado los animales. No se puede mantener. Es un problema muy grave. Y que el gobierno canario, no sé, que a veces vemos, ¿no? Estamos en dificultad económica, en crisis, pues se rescata, no sé, la economía de Canarias creo que va a pedir rescate para el gobierno central, creo que en estos días, ¿no? Porque las cosas van mal, ¿no? El pastor no tiene derecho a pedir rescate a nadie, ¿no? Se tiene que... Toda la economía va para siempre. Estaba también cómo está montada la sociedad. Se pasó de una sociedad agraria a una sociedad de servicio. O sea que el tema va por ahí también. O sea, las tierras nuestras, las de labores se han convertido en apartamentos, ¿no? En segundo chalet, historias de esas, ¿no? O sea, la tierra que se ve para cultivar. Y ahora mismo estamos yendo ya a la tierra que no sirve para cultivar, porque vamos, están fabricando todas las montañas por ahí, como se estaban fabricando, para esto, ¿no? Pero vamos. Sí. Es más tarde cómo está estructurada la sociedad y ya volverá. Sí, nosotros creemos que en el pastoreo tradicional hay un par de elementos en determinados sitios que quedan. Pero que dentro de pocos años, aquí que vamos a desaparecer el pastoreo tradicional y tendremos una ganadería estabulada, ¿no? Alguien que tendrá dinero, pues tendrá sus corrales, comprará sus piensos, los animales ahí encerrados, los alimentará unos para carne, otros para leche. Pero lo que es el pastoreo tradicional, vemos que... Acuérdate de lo que dices tú, también se pierden en razas autóctonas, porque estabulado mejor razas a lo mejor híbridas, o que producen más carne, o que producen más leche, y las tradicionales se van a quedar atrás.
ya en el mismo tipo de raza, muchos pastores nos comentan que debido a los piensos ya el cuero no sale, según ellos, diciendo no, ya se me rompen las correas, es de mala calidad. Prefiero una cabra flaca, ¿no? Ya si en la misma raza varía la calidad, nos imaginamos cuando intentamos meter raza que sea más productiva, ¿no? De todas formas, Eduardo, nos estamos yendo, yo por mi parte me fui muy arriba, es decir, estamos hablando del tema de los pueblos, de tal, de si lo vamos a transmitir a los que nos vienen después de nosotros y todo lo demás. Sí, pero bien, está bien, porque no nos olvidemos que tanto el garrote de salto, el garrote de pelea, el trabajo de los pueblos, está en el mundo pastoril, ¿no? No está más que... Perdona, el tema es, estamos incluso hablando de las instituciones, sí, las instituciones también, pero en este caso la sociedad civil, todo es sociedad civil, la que se organiza, ¿sabes? De trabajo. Sí, está bien las instituciones, pero las instituciones si no les presionan, ellos no hacen nada. Vamos a ver, o sea que... ¿Entiendes? O sea, es una sociedad civil la que se tiene que por sí mismo organizar. Tú eres parte de ella porque estás haciendo una labor muy encomiable con este tema. Digo yo. Y claro, seremos capaces de transmitirlo a nuestro valor que viene detrás. Yo por lo menos no lo sé. Sí, pero te criaste ahí y viviste ahí. Y sabes que antes tu familia araba, sembraba, tenía sus cabritas, si no era pastor, por lo menos tenía unos cuantos animales para te criaste con leche y gofio. Y se acabó ahí. Dígame. Bueno, yo no te digo una cosa, que el sistema de la vida ha cambiado. Ya que los mismos pastores se dicen pastores, se llaman ganaderos. El ganado, por mucho que llueva, por peligro que yo suelo ir a los pastores a buscar fuera, porque a mí me gusta el fuera. Y hablo con ellos y sueltan el ganado y están acostumbrados a comer pienso que ya no comen hierba. Comen solamente alguna mordida de hierba, aquí los pastores, y la soltamos para que camine y estire las patas y eso, porque casi no comen hierba. ¿Por qué? Porque es más fácil comer pienso. Ese es el problema. Salvo algunos pastores que sean ganado, porque si usted tiene un ganado, por muy bueno que sea la cabra, está hablando de ganado de cabra suelta, le dará un par de litros de leche, si acaso. Ahora mismo le da 4, 5, 3 litros, no sé cuánto da. Como digo por tu mentura, oye, nosotros para hacer queso que hacemos hoy, se necesitamos 30 cabras. Yo digo, 5 cabras hacemos la misma cantidad de queso. O sea, que ha cambiado la forma de vida. Es como un pájaro, si está en una jaula y se escapa, se muere de hambre porque no sabe buscar la comida. Pero han dicho, ganadero. Y es así, la forma ha cambiado por completo. Otra cosa, hace pocos días leí, creo que fue ayer o por hoy, una noticia donde se quejaban en Santa Lucía que el ganado se estaba comiendo las plantas autóctonas. Lo vi, hombre. Que crezcan las tabares y crezcan tantas cosas y no se puede soltar la cabra. El que lo empiece a soltar aquí que se coma la misma, ¿no? Lo que hace falta aquí es producir como producimos nosotros cereales. Antiguamente aquí toda esa costa nuestra, toda esa zona de Andes, producía una cantidad de alfalfa enorme. Alfalfa que se vendía, Fuerteventura, alfalfa, que se vendía porque las cabras estaban en las ciudades, en las azoteas y esas cosas. Porque no buscamos la idea de hacer esas explotaciones aquí. Por mucho que yo haya leído, salvo algún pastor que quede muy aislado, pero lo demás, las cabras no comen, y yo lo mataba y dice, no comen más que una mordida. Sí, sale muy grande, como ya están acostumbrados a que le echen la ración de allá afuera, que son las de correr. Por eso le digo que solamente hay muy pocos que siguen haciendo un pastoreo tradicional. Que por la noche están sueltas. No, mira, esa es. Y comen, porque por la mañana bajan. Y a veces no bajan y tienen que ir a buscarla. Y es como usted dice también, antes un ganado, un pastor tenía, bueno, también no tenía ordenadoras, ¿no? Pero eran ganados de 120, 130 cabras. Hoy también hay ganados de 600, 800. Es verdad lo que usted dice, el sistema de producción cambia. Y ahora ya la suelta, aquí también los pastores, aquí en el Corralillo tenemos, y en muchos sitios en esta zona por aquí, la sueltan porque los animales caminen, no para que coman. Porque de casualidad pueden algunos dormir. Eduardo, yo tengo la sensación de que tanto con el surroco como con el batijero, en el tiempo actual, tendrían que tener una posibilidad de funcionamiento económico. Porque en el supermercado que está frente a mi casa empezaron desde hace unos meses con las bolsas esas de 100% desagradables. Y son desagradables. Tú lo dejas 20 días, guardas ahí como yo hacía para después tirar la basura. Y a los 20 días parece que se la comió un ratón.
se deshacen completamente, o sea, no nos sirve para guardar. Tenemos que recurrir a la bolsa de prensado de plástico esta que estamos comprando en los centros comerciales. Es decir, vamos a acabar, tendremos que utilizar el bolso común y corriente. Yo veo a las señoras mayores con el bolso de la compra con ruedas, que no sale más barato al final que un zurrón, que un patijero. Quiero decir que tiene su sitio. Tiene su sitio en un sitio turístico como es el nuestro, si lo vendemos como producto de recuerdo, con todos los elementos culturales, de romanticismo, de significación que tiene para cualquiera que venga de fuera. Lo que creo que sí hay una dificultad grande en el reconocimiento y el valor de nuestros valores. Tú te quejas porque hay la sensación de que esto se va a mantener, y utilizamos ese término, mantener, porque no damos para más. En vez de tener elementos culturales bien arraigados, yo tengo la sensación, porque creo que coetáneamente nos pilló todo este asunto en el mismo sistema educativo. Cuando nos permiten a las Islas Canarias empezar a meter elementos culturales nuestros en el sistema educativo, en la escuela, años 80, hubo un boom muy bonito, por parte sobre todo del profesorado y de gente después del entorno muy implicada, pero esencialmente yo lo viví con el profesorado. Muchos profesores que no solamente conocían los apartados, iban a hablar con el pastor, te llevaban a hablar con el pastor. Esos elementos de los que tú eres producto han ido desapareciendo, es decir, el número de profesorado que todavía existe, afortunadamente, implicado con esa labor, es casual. No está organizado. Yo creo que la madre del cordero es lo que tú habías comenzado, es decir, el proceso de transmisión de la cultura, que nos enseñe no solamente a mantenerlo, sino a amar ese valor cultural que es nuestro. Porque si nosotros terminamos dándonos cuenta de la calidad de nuestra cultura, estoy seguro que la vamos a saber vender sin dificultades. Los de Roswell en Estados Unidos, donde dicen que se cayó la nave, de donde salieron, venden y llevan 20 años vendiendo muñequitos de plástico y viviendo de eso. ¿Sí? Lo que pasa es que hay que creerse que se puede y hay que transmitir ese valor hacia el exterior. Tienen que estar presentes esos elementos y no tiene por qué escaparse ningún turista de aquí sin saber lo que es un patijero y para qué sí. Porque ellos lo utilizan en su tierra probablemente y van a adquirirlo sin ningún tipo de inconveniente. Hacer una aportación sobre el trabajo que están haciendo, felicitarlos primero que nada y comentar al respecto del patijero que en las crónicas de historia del mundo aborigen se habla de unos odres de piel en los que se introducía la leche, ciertamente, para batirlo con las manos para hacer mantequilla, para hacer manteca. Se han encontrado restos en algunos yacimientos, en Aruca recientemente, donde aparecían odres, patijeros, con restos de mantequilla de la época, que le llamaban en aquella época, le decían manteca. O sea que creo que la funcionalidad principal hace 600 años era la de batir la leche para hacer manteca en la cueva. Yo tengo que aclarar una cosa sobre ese tema. El trabajo comenzaba diciendo, desde los tiempos que la memoria de nuestros abuelos alcanza a recordar. Tenemos un montón de información del trabajo de la piel por parte de los aborígenes. Algunas la tengo también por aquí. Y Eliezer, compañero que no pudo venir, está más puesto que yo. Entonces hemos querido separar los dos temas. Porque meternos en el trabajo de la piel, en el mundo aborigen, porque creemos que todavía hay que estudiar mucho y es muy complejo. Por eso no hemos querido majarnos los dedos. Y decimos, desde los tiempos que la memoria de nuestros abuelos alcanza a recordar. Nosotros esto no lo hemos aprendido en internet, o no lo hemos aprendido en la biblioteca o en el libro. Hemos tenido que ir a preguntarle a los pastores. Y intentábamos preguntarle a los pastores, normalmente ellos con 60, 70, 80, 90 años incluso, ¿no? Intentábamos preguntarle cuando ellos tendrían 9, 10, 12 años sobre sus padres, ¿no? Para intentar, porque es verdad, se recuerdan muchas cosas cuando se está joven, ¿no? Y hemos sido capaces de llegar hasta un punto. Entonces lo de la leche batida o leche mecida lo hemos visto
tenemos pocos datos todavía, ¿no? ¿Cómo para, no sé, asegurar cosas sobre ese elemento? Incluso el nombre no sabemos si lo de batijero o lo de batir la leche puede venir de ahí, ¿no? Tenerife le llaman cairán, no le llaman batijero. También aquí se usa en Usona el nombre de cajero, ¿no? O sea que no te puedo responder, no por... sino porque abriríamos otro campo, que para nosotros es muy farragoso y que todavía estamos estudiando sobre ese tema, ¿no? Pero vamos, tenemos claro que es pervivencia aborigen. Lo que pasa es que fue una pena que se perdiese, en esa época después de la conquista, que se perdiese tanta... No hubo un proceso de unir las dos culturas, ¿no? La cultura usaba un polo y un... Yo quería comentar, como el señor Antonio habló, que estamos en una sociedad que ha cambiado totalmente de mentalidad, y no solamente la parte de los pastores o su trabajo. Cualquiera de las tradiciones que vivimos en Canarias son difíciles de mantener. Encontrar hoy en día un artesano es como un tesoro, porque son mayores y pocos son los que van transmitiendo la tradición. Y nos vamos a los museos o a personas muy mayores que todavía se mantienen. Hoy lo que impera es trabajar poco, el internet, no sé qué, y todo de afuera. Parece que todo, si le ponemos un nombre en inglés, queda genial. Parece que eso es lo que mola, y todo lo que viene de afuera es lo que impone. Entonces, el otro día dice San Mateo, jornada de walking, no sé qué, Gran Canaria. Si son jornadas de caminata, pues vivimos en Canarias, no vivimos fuera. No sé, que son cosas que todos lo hacen para lo de afuera, y todo lo de afuera parece que vale más que lo que vivimos aquí. No le damos el valor. Y eso creo que es el gran problema. Y eso el problema también lo transmiten los padres. No hay valores, no creo que se han perdido, y el fundamento de lo que han aprendido de antes se ha ido perdiendo, y las tradiciones. Y a juntar los terrenos antes estaba todo lleno. Hoy en día lo que hay son terrenos baldíos, no hay nada. Todo está terrenos que ya casi ni se ven, que pedregales. Esta zona misma, toda la parte de esta zona, todo tomateros. ¿Dónde hay tomateros hoy en día en esta zona, la parte de abajo de este municipio? Casas, se quitan terrenos por casas. De esta manera, como se ha cambiado, realmente, si no se mantiene gracias a gente como usted, y jornadas como esta, y cosas que van haciendo poco a poco entre todos, se perderá, porque iremos a la globalización y seremos todos en el futuro chinos o ingleses, porque no vamos todos al mismo sitio. Ya no se mantiene, ya no se... Yo, como tengo tu opinión con la que dijo Antonio antes, tengo que decir una cosa, ¿no? Lo digo porque hay aquí algunos compañeros presentes que nos hemos dedicado, pues bueno, a irnos al pico con el carrote a caminar, ¿no? A mantener, estamos hablando, digamos, de otro tema, pero es lo mismo, ¿no? O sea, una herramienta de trabajo que usaba el pastor y que estamos empeñados en que siga perdiendo en el pico, ¿no? Entonces empezamos a darnos cuenta, al principio pues usábamos una mochila, una talega, y luego empezamos a usar algunos primeros, usar el patijero, ¿no? Y nos fuimos dando cuenta de que el patijero tiene sus cualidades a la hora de ir por el monte, ¿no? O sea, está bien ajustado el cuerpo, por la forma que tiene el propio animal, ¿no? Que te es más cómodo que la mochila, porque la mochila a veces en el pico te puedes rozar con ella y te puede incluso hacer algo mal paso o empujar o tirar, ¿no? Entonces estamos viendo una aplicación que es factible del uso del patijero, ¿no? Quiero decir que a lo mejor no en un principio que lo empezáramos a usar por apego a nuestra cultura más tradicional. Creo que hoy en día lo estamos usando porque nos hemos dado cuenta de que es efectivo. Y hoy sabemos que hay cada vez más que van a caminar que usan el patijero para llevar sus cosas. Claro, pero perdona, llegan 100.000 mochilas al comercio y hay un patijero. Es imposible. Bueno, pero por ejemplo, hace un año había 100.000 mochilas y un patijero. Hoy hay 100.000 mochilas, pero hay 30 patijeros. O sea, en probabilidades hemos ido poco a poco, ¿no? Por eso siempre reivindicamos lo último. Claro, pero no se protege de aquí, no se produce aquí. Ese es el problema. Claro, se trae todo de afuera. En todos los materiales, todo se trae de afuera. Entonces, claro. Claro, si a lo mejor el chiquillo le enseña de pequeño a enamorarse de un patijero, igual cuando sea un poquito más joven, va a preferir el patijero o el sobrón a la mochila, ¿no? Es que, perdón, por delante de ser optimista, no, el tema de... Aquí han surgido ideas en platillo y han surgido de utilizar cosas, lo que pasa es que tenemos que ponerlo. Evidentemente yo creo más en la sociedad civil, como decía él, en gente como ustedes,
que en vez de estar ahí generando 50.000 cosas, tú echas tu tiempo libre en esto y el resultado está ahí, que es maravilloso. Pero yo creo que hay que ser pesimista en el sentido de que la sociedad pastoril no va a volver. Yo en ese sentido soy pesimista. Hay que ser optimista en el sentido de cómo se pueden reutilizar las cosas, lo que tú decías, es decir, igual el batidero sustituirá la mochila en muchas cosas, igual el cuero se puede aprovechar, pero hay que cambiar otras cosas, desde pasar, ¿qué pasa con el cuero que va al matadero? ¿Por qué no se queda aquí? Pero lo negativo es que la sociedad no va a volver para atrás, lo positivo es que somos nosotros los que tenemos que inventar las cosas o reutilizarlas. Sí, mira, esto es un ejemplo de reutilizar el barrio. No le digo a todo el mundo que fuera el bloco con cuero, ¿no? Pero sí, me parece que te lo devuelvo, está bonito. Sí, no, estamos en ese proceso, ¿no? Estamos en ese proceso de trabajo, ¿no? De intentar, le daremos otro, lo que tú dices, yo también estoy de acuerdo. El pastoreo tradicional no va a volver como lo conocieron nuestros padres, o como decía ahí el Señor. Yo también soy pesimista, creo que, y el pastor me lo dice claramente. Cuando él muera, desaparece ese tipo de forma de trabajar la familia. ¿Qué pasa, Paco? Yo creo que debería potenciarse desde los colegios, como bien decía el señor, de utilizar los cueros para ir al supermercado, que él decía, y él tiene razón. Una materia prima que no hace tanto daño al medio ambiente como la bolsa de plástico, y lo puedo utilizar para ir al supermercado, para ir a buscar el pan, porque ahora para ir a buscar el pan en una bolsa, y luego a la basura. Y así sucesivamente, así lo hacemos todos. Yo creo que desde el colegio, si se da información a los niños para lo que se está haciendo aquí, pero potenciarlo. Entonces los niños ya, yo creo que van creciendo, van viendo la utilidad y que no se cargan en el medio ambiente como nos estamos cargando entre todos. Sí, nos corresponde, como decía Juan, la sociedad civil a nosotros. O sea, digamos que en un momento hicimos el proceso de investigación con los pastores, recuperar, saber cómo se hacía. Ya creo que ahí avancemos bastante, ¿no? Ahora participamos en este tipo de jornadas. Hemos estado en los colegios, ¿no? Hay que seguir a más, hay que inventarnos todos los días, ¿no? Ver cómo reutilizamos las cosas, cómo las vamos a transformar desde un punto de vista de nuestra cultura, ¿no? No dejarnos tampoco... Yo es verdad, las cosas esas las uso, es que es verdad, como tú dices, que este huele a cuero, pero el plástico esa a veces se recalienta, ¿no? Y bueno, pues ya voy a supermercado con esto. ¿No? No, tiene huele a cuero. No puedo hablar de otra cosa. Dígame, señor. Me contesto al señor que acaba de hablar, que dice que ahora utilizamos bolsas de plástico y bolsas para ir al supermercado. ¿Y por qué no volvemos otra vez a la talerita, a la grande, que es eterna, la lavamos y la ponemos y la utilizamos? Yo creo que es también una educación que debemos de unas a otras volver a lo mismo. Las mismas madres somos las abuelas las que tenemos. Yo me acuerdo de que antes se iba a comprar y se llevaba al comercio 6 a 7 talegas, la talega para azúcar, la talega para judías, la talega para cofio, y se utilizaba, se lavaba y se volvía a... Cuando era mucho lo que compraba, señora, llegaron a tener la especie de, como la barra de la burla, o sea, No, se llevaba un cesto de esos que hacen los... una cesta de riga. Se llevaba allí. Yo tuve comercio toda mi vida. Y se amasaba, y venían de Guayadeque, o con una alforja, o con los cestos, y se metía 1 kilo de azúcar, o 2 kilos de azúcar, y 2 kilos de judía. O sea, se iban a las tareas, se amarraban y... No, está bien lo que te estoy diciendo porque hemos hablado de los cueros que tiramos a la basura, pero la lana de las ovejas también, ¿a dónde va? Cuando hacemos las tranquilas. Bueno, ya hoy en día es que todo ha cambiado, la sociedad ha cambiado. Siempre en mi casa, y lo tengo guardado, mi abuelo con las forjas de lana. Iba a las palmas con una forja, una adelante y otra atrás, un trozo adelante y otro atrás. Los camiones, los carros traían la mercancía, y después los camiones. Yo de los carros no me acuerdo, pero era mi abuelo ya muy mayor, con una forja, y estaba adelante y una atrás. La tengo en mi casa guardada. Sí, algo estaremos haciendo mal cuando esa materia prima no sabemos aprovecharla no solamente para nosotros, sino a lo mejor, como tú comentabas anterior, para poder vender, poder exportar,
que en Madalena, por delante y por atrás, no. Ahora iba con su alfoja llena de queso. A ver, de queso. Esa era tu vida. La lana se puede aprovechar. ¿Cuánto te cuesta a ti la lana? Es que el artesano, el pobre, ¿cuánto te cuesta a ti la lana para hacer una chaqueta? Es una joya. Caballero, quería... Bueno, yo creo que la sociedad se va limitando a las necesidades. Ya que estábamos hablando de cuero, antes pues, desde a mis años, pues se mataban los vainos en la casa para comer. Entonces se procuraba descuerar el vaino bien y no tocar el cuero. ¿Por qué? Porque el cuero se vendía, se llenaba con paja o pajones, se secaba y luego pasaba por el pueblo un hombre que se compra huevo, gallina, iban comprando todo eso. Entonces era una necesidad. La necesidad que obliga a las personas a vivir una vida más fácil y más complicada. Los cueros de vaino no solamente se hacían eso, los labradores cogían y los amarraban, no les quitaban los pelos, para usarlo para cuando quieran para plantar, sin quitar el pelo, sino lo amarraban y allí echaban las papas, judías, millo, y era una pandillera para plantar. Yo recuerdo de ver traer leche de normal y muy pequeño en un burro con pandilleros cargados por los lados. ¿Usted sabe cómo saber? Perdón, una pregunta, ¿entonces era maquillero para las bestias más grandes que esto? Sí, hombre, mucho más grande, ¿no? Mucho más grande. Venía amarrado así en la playa. Y yo no sé, usted sabe cómo se arregla cuando se le pica a usted, si se le pica cuando venía con el burro con la leche y el burro se arrimaba a una pared o algo y su ron se picaba. Para pegarlo sobre la marcha sin tener un botón de madera al lado. Sí. No sé cómo lo hacía. Con leche de caballo. Con leche de caballo. Hacían una barca, cogían una cabalga de la partida y cogían, si no hubo un dedo o no, se hacían de una riqueza. Entonces, todas las cosas se hacían por necesidad. Una que se hacía falta para tu uso, me refiero a la palabra, y otra que le hacía falta para escribir dinero, porque si el cuero no estaba bien, el fulano no lo compraba. Muy bien, muchas gracias. Otra cosa que me dio el surrón que usted me dio, vi que estaba cocida la cabeza del animal, pero igual que de vista y nunca me puede ser que se cocido. Le ponían un trozo de palo, me parece que era leña buena, y lo agarraba. Yo nunca he visto, sino que primero veo. Yo soy criado por aquí por la zona y más o menos vi usando eso. Yo, perdón, como luego se inaugura la exposición donde vemos allí batijeros y más elementos, podremos seguir luego conversando allí. Lo digo porque también hay previsto... De la proyección. Sí, señor. Bueno, yo siento ser los moderadores que tienen el papel de intentar hacer cumplir el programa y cumplir los horarios, que fuimos puntuales a la hora de empezar, aunque está interesantísima este debate. Ya comenta Eduardo que después de la exposición podemos seguir hablando y por cumplir ese programa. Bueno, antes de nada, darle las gracias a Eduardo, un fuerte aplauso.